yo podría tener problemas de conectividad o de acceso. Por eso es que no quería trabajar con el Teams, pero voy a tratar de conseguirme una cuenta Teams. Pero sería bueno que con esta cuenta trabajemos. Es muy buena, ya está probado. Podríamos trabajar también con Classroom, pero ¿para qué? Estamos dictando clases en Teams. Podemos hacer las tareas en Teams y podemos hacer el examen en Teams. Ya se manda como enlace a todos. Ya, y da los otros soportes más a todos. Ya, estábamos viendo un tema, lo que es el tema de la aspectos generales del fraude y la corrupción. Ya habíamos visto un poco el tema del el concepto de corrupción. Ya habíamos visto el concepto de corrupción, ya es el concepto de corrupción, ¿ya? Entonces habíamos visto que hay una definición que lo hace la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley número 004. Y ahí este concepto es muy similar a lo que es el fraude, pero ya con componentes de corrupción. Ya y vamos a hacer un repaso. ¿Y a qué se refería este tema? Ya dice, es el requerimiento o la aceptación o el ofrecimiento o otorgamiento indirecto o indirecto de un servidor público de una persona que aceptas o te ofrecen y tú recibes. Dejar de hacer algo. Ya aquí vamos a ver que dice, tú recibes algo o un beneficio, una dádiva o también a favores o promesas o ventajas. La corrupción está relacionado no siempre con dinero, ya puede haber otro tipo de promesas o ventajas. Ya no se olviden los anteriores temas que hemos hecho ya, los tipos de fraude y cuáles afectan a los estados financieros, y la corrupción no tiene mucha incidencia en los estados financieros, ¿ya? Entonces es mucho más difícil descubrir el tema de la corrupción. Por eso es este concepto de corrupción. Entonces das o recibes, o pides o recibes, ya a cambio de algo, y ¿qué es lo que haces? O haces algo mal o no haces, de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Cuando hablamos de intereses del Estado se llama el bien jurídico protegido, en derecho lo llamamos. Este bien jurídicamente protegido, es el normal desarrollo del Estado. Ya, entonces, cuando alguien administra justicia, se tiene que administrar eh, con imparcialmente, ¿no? No hay que parcializarse a los lados. Ya hay que administrar justicia para ambas partes o para las partes. Lo mismo cuando estamos en caminos, en ABC, es construir caminos y hacer el mantenimiento de los caminos. Ya ese es el normal funcionamiento que busca esa institución. Pero ¿qué pasa si hacen unos contratos lesivos, atentatorios, favoreciendo a alguien por mantenimiento? El servicio se va a ver afectado. Y entonces de una u otra forma la corrupción afecta al normal desarrollo del Estado. Ya por eso es que se ha hecho por eso es que se ha establecido y se ha clasificado este tipo de fraude, que es la corrupción que está relacionada con el sector público, ¿ya? Después hemos visto algunos elementos. Hemos visto el triángulo del fraude, y el triángulo del fraude que hemos visto en la línea, pero habla de factores que pueden estar presentes y que tenemos que considerar en cualquier tipo de igual podemos identificar fraude. Ya entonces son estos factores que hay que analizar o hay que tomar en cuenta como auditores para poder, identificar algunos riesgos de fraude o para identificar el fraude igual. Ya después habíamos visto que cuando hablamos de fraude, tenemos que saber conocer un poco la institución a nivel internacional que se encarga de formar y capacitar a profesionales relacionados al tema de fraude. ¿Ya? Y esto se llama la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. ¿Ya?
Esta es la Asociación de Examinadores de Fraude. Y aquí lo tienen, ¿ya? Entonces, esta es una institución internacional. ¿Ya qué es lo que hace? Es capacitar. Ya lo que hace es capacitar a grupos de especialistas e investigadores. Es una institución sin fines de lucro, ya sin fines de lucro, pero como es sin fines de lucro, jóvenes, es que sus certificaciones y sus capacitaciones son caras, se autofinancian ellos, ¿ya? Y además algunas organizaciones internacionales también los financian. Y eso sucede con muchas instituciones internacionales relacionadas a lo que es a la auditoría o a la contaduría, ya cuyo objetivo es servir a la comunidad a través de la expansión del conocimiento y la educación. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Todas las cosas tienen objetivo. Ya ustedes están en la clase por un objetivo, aprender. Ya van a aprender, yo les he dicho, muchas de las cosas que estoy enseñando van a ver cuando ustedes vayan al sector gubernamental, llegan a auditoría especial, van a estar muy cercano, porque es la parte que vamos a explicar. Y entonces su objetivo es capacitar y educar, ya de manera continua, temas vinculados a la prevención y detección de fraudes, ya, y disuasión de fraudes, investigación de fraudes. Entonces te enseñan esas herramientas, o esos conocimientos para poder, capacitan a muchos profesionales, ya no solamente auditores, ya se capacitan abogados, contadores, ya. Yo normalmente cuando tengo algunas auditorías con responsabilidad, lo que hago es reunirme con abogados, ¿ya? Es más, normalmente yo les dirijo a los abogados, ¿ya? La verdad es que no sé cómo es la relación en la Contraloría sí tienen full abogados y full auditores, pero en todas las instituciones que he trabajado, normalmente yo coordino con los abogados, les guío a los abogados, y eso es lo que he hecho todo el tiempo. Ya cuando determino algún tipo de responsabilidad, lo que hago es reunirme con los abogados y darles directrices, ya yo les voy armando. Y hoy día, por ejemplo, ayer ya he pasado un informe a jurídica, por ejemplo, ya, y está relacionado con un poco con fraude, ya hay aparentemente sobreprecio. Se ha ejecutado la obra sin que se tenía que haber ejecutado. Es decir, no ha salido el fondo, no se ha autorizado el pago, pero el servicio, la obra ya está hecha. O sea, ya hay síntomas de fraude, o sea, no puedes hacer primero la obra y después pagar, regularizar los documentos, ¿ya? Y cuando estoy frente a esos casos, hay que darle duro, o sea, no nos queda otro camino, ¿ya? Para eso estamos aprendiendo, ¿ya? Y espero que de acá a muchos les guste el sector gubernamental. La verdad es que el sector gubernamental está muy normado, ¿ya? Y espero hacerles gustar. Después habíamos visto los objetivos de la ACFE. Hemos visto es promover una cultura de detección y prevención de fraude. Ya, este es uno de los objetivos. Ya, promover una cultura. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Detección y prevención de qué? Del fraude, en el sector público o privado. Ya, entonces, ese es uno de los objetivos importantes, la detección y prevención del fraude. Entonces, tendrían que irnos formando en herramientas para poder detectar y prevenir fraudes. Ya hoy día o mañana voy a estar en el curso, en el seminario. Yo quiero darles ciertas herramientas genéricas a la auditoría de estados financieros que pueden ser transversales a cualquier tipo de auditoría y que les abre también la gama de procedimientos que puede realizar cualquier auditor. Ya lo ideal sería mandarlo ese curso además para profesionales. Yo sé que ellos valorarían mucho más la información que uno les transmitiría. Y yo les he dicho de un inicio, ¿qué les dije de un inicio? Que yo no solamente les voy a dar teoría, es más, no me lo aprendo yo de memoria la teoría. Lo que yo trato de transmitirles, aparte de la teoría, los conocimientos, lo que les voy a transmitir es una pequeña partecita de mi experiencia, ¿ya? Es como si fuera esto el conocimiento, yo les voy a transmitir esto, ese puntito de parte de mi experiencia, ¿ya? Por eso el tema del conocimiento es súper amplio. Las iniciativas de ustedes en capacitarse, en entrar al internet e investigar las normas, bajarse las normas, actualizarse las normas, ¿ya? Otro de los objetivos tiene, vean, es promover una cultura para detectar prevención de fraudes. Un segundo objetivo está relacionado con la capacitación, ya actualización y capacitación. Ese es su segundo objetivo.
Ya, el primer objetivo es combatir el fraude. Segundo objetivo es capacitar. Ya, después, un tercer objetivo es actualizar sobre nuevos, sigue siendo capacitación, nuevos métodos de detección. Hay que ir mejorando nuestros métodos de detección de fraudes. Con el pasar del tiempo, yo también voy viendo qué herramientas, qué procedimientos, qué instrumentos nos pueden servir para detectar fraudes. Ya, y cuando voy leyendo bastantes libros relacionados a COS o gestión de riesgos, la ISO 31000, la NIA 315, la NIA 320, la 240, normas de auditoría gubernamental, y todos esos se van acumulando, se van construyendo un conjunto de conocimientos. Y eso es lo que como docente quiero transmitirles, ese pequeñito de experiencia. Y ahí, por último, un objetivo más es construir un medio para obtener la confianza del público respecto a la integridad, objetividad y profesionalismo de los certificadores. Ya otros objetivos es certificar, ya dar certificación a los profesionales, ¿ya? Y eso debería generar confianza a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque hay una organización que se está encargando de formar gente especializada para la detección de fraudes. Ya, ahí vamos a cortar perdón, vamos a ir cortando que ya estamos en 70. Ya, lo que no hemos probado es que pasemos de 100 alumnos. Ya, no sé, la asistencia no está, estamos a un 33% de la asistencia. Lo ideal sería que por lo menos participen el 60%, pero no sé si con la grabación al YouTube que estoy subiendo, con eso vamos a ir complementando. Ya, quiero probarlo a este Times, que me han dicho que es para 250. Si es que no daría para 100 invitados, ya he visto, hay otra plataforma llamada Jitsi Meet, que con eso podemos invitar. No tiene un número de invitados, es decir, es ilimitado, y además en el tiempo también es limitado. A diferencia de Zoom, que es una plataforma muy sencilla, y ahí creo que es menos costosa en cuanto a megas de internet, porque va a haber planes, pero realmente el gobierno muy mal lo está enfocando la problemática de la pandemia. Y ahí tiene además otros objetivos. Además, hemos visto que el tema que la ACFE también tiene su código de ética, ya tiene su código de ética que es muy similar a los códigos de éticas que hemos visto. Ya ahora sí, entramos en tema y quiero ya analizar esta revista junto con ustedes. Les había dado este trabajo para que ustedes hagan su análisis, ¿ya? Espero que ya lo tengan, definiremos. Yo creo que por Times vamos a tener que trabajar, espero que no me quiten la cuenta, porque la cuenta se tiene que pagar. Se puede también inscribir gratuitamente, ¿ya? Entonces, es un informático quien ha creado esta cuenta y me ha dado esta cuenta. Entonces, mientras tenga, y me dijo que todo el año va a servir la cuenta. Así que podemos trabajar, ya he trabajado con Univalle, trabajamos en Univalle, todos los docentes y todos los grupos trabajamos en Teams. Y es muy, muy bueno para evaluar los exámenes y evaluar los trabajos, ¿ya? Suben ustedes la tarea, se autocalifica o yo los califico, hasta el examen también se autocalifica. Una vez que terminen de calificar, yo les devuelvo las notas, es interesante. Y ahora sí vamos a ver un poco lo que es el reporte de las naciones sobre el abuso y el fraude ocupacional. Ya estábamos viendo, tenemos aquí, por ejemplo, primero, ya veamos, hay un, em, hay un objeto de estudio, son casos concretos de fraude y corrupción. Esta revista o este reporte de las naciones se hacen sobre casos concretos de fraude y corrupción, ya que van reportando a la ACFE. Ya, y están organizados en tipos de fraude, controles, sectores, áreas laborales, tipos de defraudador más comunes por regiones. Ya, y lo van haciendo un análisis. Van haciendo un análisis de todos los reportes que van haciendo.
Ya existe el reporte del 2018, pero un poco la tendencia de fraude es muy difícil que cambie de 2 años a 2 años, que cambien comportamientos, tendencias de fraude. Ya está en versión en inglés. Ya, y vamos a analizar nosotros 2016, probablemente ya este año va a salir la versión 2018 en español. Ya, este reporte analiza 2.400 casos. Ya, esto grábense un poquito en su mente porque vamos a analizar muchos de los indicadores y el análisis se lo hace sobre esta cifra. Ya 2.410 casos analizados y ocurridos en 114 países. Ya, prácticamente es un análisis a nivel mundial. Por eso dice el reporte de las naciones. También existen revistas, reportes regionalizados. Ya, pero a nosotros nos interesa el reporte. El comportamiento es casi muy similar. Sí hay un poco de diferencia en América del Norte y en algunos continentes donde cotiza más en bolsa de valores, que hay una tendencia por el fraude de estados financieros. Ya esa es tal vez la diferencia. Ya tenemos un resumen ejecutivo, este es resumen ejecutivo, pero ya lo podemos ir viendo mejor. Este resumen ejecutivo lo vamos a ir viendo más bien en la revista, en los gráficos. Ya veamos, detenemos esto y vamos a ir viendo en los gráficos. Ya esta es la revista que tenían que ver analizado y tenían que haberlo chequeado, darle una pequeña lectura. Ya está muy... Listen, ¿Sí? Lisa, buen día, disculpe, no se ve la pantalla de su exposición. Ay, ya, esperen un ratito. Gracias, gracias. Ya, ¿no estaban viendo desde un inicio o recién? Desde un inicio. Desde un inicio, no hemos visto, Lisa. Desde un inicio. La che, en vano no has hecho las figuritas, todo, ¿no? Ya, no importa, hemos repasado. Hemos repasado. Ya, vamos a ver ahora el tema de los gráficos, ¿ya? Aquí tienen la revista, ustedes tienen, vamos a... que no se distorsione mucho. Ya se nota claro, ya van a disculpar jóvenes. Ya aquí tenemos un resumen ejecutivo. Ya, pero nos pasaremos del resumen ejecutivo, nos pasaremos a los gráficos, al análisis. Ya es un resumen muy interesante. Ya yo he sacado parte en mi materia de este tema, es prácticamente de la revista. Ya, y vamos a ver acá, por ejemplo. Ya veamos, ya tenemos una figura. Ya, ¿cuántos casos eran? 2.410, si no me equivoco, ¿no? ¿Se acuerdan? 2.410. Y aquí está, aquí tenemos regionalizados. Y ahí lo han dividido un poco Estados Unidos. Si ustedes ven, los casos de análisis es es en los casos mayormente analizados han sido en Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Probablemente porque la mayor parte de los asociados a la ACFE son americanos, porque tiene su sede en Estados Unidos, ¿ya? Y un poco el idioma complica, por ejemplo, para este lado de Sudamérica. ¿Ya? Y veamos cuántos casos tenemos en América Latina y el Caribe. Tenemos 112 casos. ¿Ya? 112 casos, no sé qué es del 5%. Entonces, el 5% de los casos es de América Latina. Y aquí estamos viendo una pérdida media. Ya estamos haciendo una pérdida mediana. Ya, pérdida mediana, espero que recuerden sus conocimientos de estadística. Hay medidas de tendencia central. Ya, y hay uno que es el promedio. Hay uno que se llama que es el promedio simple y hay el promedio ponderado. Ya, cuando hablamos de la mediana, es la tendencia, es la frecuencia que más veces se repite. Ya, es una medida de tendencia también, pero que mide la mayor parte de los números, ¿ya? Entonces, han ido haciendo unos límites en los casos, en las pérdidas de los casos de fraude, y han identificado pérdidas medianas, es decir, que más veces se repiten en ese límite. Eso significa, por eso para interpretar necesitamos bastante estadística, ¿ya? Ya jóvenes, a mí matemática me encanta, estadística me encanta. 3 años he sido auxiliar docente de estadística, ya, y les he dicho además que soy economista y he llevado 3 años de estadística.
Y cuando veo números y cuando veo estadísticas, cuando hago auditoría, también la parte numérica me encanta, ya es muy interesante. Y ahí vemos la pérdida mediana en América Latina del tema de fraude es de $174,000. Ya estamos hablando de aproximadamente 1 millón de bolivianos. 1 millón de bolivianos en Bolivia, si fuera el caso, ¿no? Pero aquí normalmente se utiliza una moneda internacional de referencia, que es el dólar. Son $174,000 que más veces se han repetido los casos de fraude. Ya vean que si analizamos la pérdida media no es muy alto, la pérdida mediana. Ya mediana, estamos diciendo el límite o los parámetros donde se repite más veces el tema de fraude. No estamos diciendo, ojo, con este gráfico no se está diciendo de que no hay fraudes por ejemplo, de Pari. Pari ha hecho un fraude de 36 millones y no encajaría en ninguno de estos límites. Ya, eso no significa esto. Estamos viendo la mayor de las veces que se repite, ya en términos de mediana, ya en términos de frecuencia se llama eso. Ya, y veamos, el más alto es 263,000 en Europa. Ya la pérdida media es la mayor de Europa. No, tenemos aquí en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, ya el tema del fraude, en cuanto a media, es un poquito más elevado. Pero vean que todos casi están por una media de unos 170,000. Ya creo que América Latina está en la media. Y en la media, vamos a ver que ahora hay casos, cuando hablamos de medidas de tendencias en central, es esto. Ya voy a hacer el dibujo acá, aprovecharemos ahora que estamos trabajando. Ya que estamos trabajando con ciertas ayudas, ¿ya? Hay otros, era que trabajemos con esta, ¿ya? Esta es raya. Ya mucho mejor. Entonces, tenemos normalmente, cuando hablamos de medidas de tendencia, es esta. A esto se refiere. Y a esto se refiere. Normalmente lo que buscamos es el centro. Buscamos este centro, buscamos. ¿Ya? Y esas son las medidas de tendencia central. Ya, pero cuando estamos viendo el tema de la mediana, es la frecuencia que más veces se repite. Ya, es muy similar a esto también. Es muy similar a esto, pero ¿qué podemos tener? Esto deberíamos borrarlo, a ver un ratito, o dibujamos acá. Este sería un promedio, ya, un promedio. Ya, pero si vemos, haremos acá, pero si vemos una mediana, sería de esta manera. Ya, recordando un poco mis conocimientos de estadística, ya. Puede ser que tengamos un comportamiento de esta manera, ¿ya? ¿Ya? Y podemos tener así, más o menos. ¿Ya? Normalmente el dibujo vendría así. Es decir, que no es una normal. Una normal sería de esta manera. ¿Ya? Y esta no es normal. Entonces, la mediana lo que está midiendo, es esta. Esta es la mediana. No estamos diciendo de que no hay fraudes grandes. Cuando veamos otras figuras, vamos a ver que hay fraudes de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, de 5 millones. Ya, y en estas colas se llaman, un poco se han distanciado de la media, son casos no repetitivos, son muy casos que llaman la atención. Por ejemplo, el tema de, que teníamos el tema de, por ejemplo, del Banco Unión. Del Banco Unión, que se ha cometido el fraude del 2018-2019, un funcionario se ha apropiado de recursos de aproximadamente 36 millones. Vean que ya empezamos a hablar con mayor propiedad. Ya se ha cometido fraude relacionado a apropiación de recursos. Ya, entonces, espero que me hayan comprendido qué es la mediana. Entonces, la mediana es las veces que más se repite este intervalo. Ya, y estos son los intervalos. Ya, ¿qué más tenemos? En este informe contiene el análisis de 2.410 casos, hemos dicho, ya, fraude ocupacional investigados entre enero del 2014 y octubre del 2015, ya. Tienen su periodo también, ellos tienen su periodo. Ya nos están indicando el periodo de lo que han analizado los casos.
Ya son 2.410 casos y lo han hecho en un periodo del 2014 a octubre del 2015, aproximadamente 2 años. Y el reporte han sacado el 2016. Ya un poco recopilas información y sacas el reporte de manera posterior. Ya, esa es declaración. Veamos ahora el costo del fraude ocupacional. Ya normalmente nos dan algunas explicaciones, si no me equivoco, algunas explicaciones y resúmenes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, distribución de pérdida en dólares. Vean que aquí han hecho una distribución. Han hecho una distribución, de las pérdidas, pero por intervalos. Ya, no sé si se acuerdan de estadísticas, cuando quieres formar frecuencias y vas a acumular los casos, lo que haces es identificar intervalos. Y aquí están los intervalos. De 0 a 200.000, de 200.000 a, lo está haciendo intervalos, ¿cómo se llaman? Fijos, ¿ya? Cada 200.000 están siendo intervalos. Lo que les decía, vean, esta curva cómo viene. Esta curva viene de esta manera. Ya, vean, ya, no tiene una tendencia muy regular, digamos, no tiene una tendencia regular. ¿Por qué? Porque hay fraudes pequeños, y vamos a ir viendo las demás figuras. Hay un número de fraudes pequeños que estuvieran acá, y hay también fraudes grandes, ya 1 millón o más, dice. Ya hay fraudes que se dan menos casos. Por eso, cuando habíamos visto la anterior figura, teníamos una tendencia de 170.000, de mediana. Ya, entonces, aquí estaba la tendencia. Y vean, cuando veamos los demás dibujos, normalmente aquí está un tipo de fraude. Ya aquí está un tipo de fraude. Vamos a poner, aquí normalmente se da un tipo de fraude que se llama apropiación. Apropiación. Normalmente ahí es donde se cometen, apropiación. Ya es normalmente donde más se cometen fraudes relacionados a apropiación, es en el nivel bajo. Y normalmente es más cometido por los funcionarios de abajo. ¿Ya qué quiere decir? Que la apropiación se da más veces el fraude. Ya, y aquí, a diferencia que los fraudes grandes, normalmente está en fraude en estados financieros o manipulación de estados financieros. En estados financieros. ¿Ya? Normalmente los fraudes en estados financieros son, cuando se los realizan, los realizan menos veces, son importes mucho más grandes y normalmente estos los realizan los ejecutivos, ¿ya? Estos normalmente los realizan la alta dirección o los ejecutivos, ¿ya? En el tema de la apropiación, mayormente, no es absoluto, los realizan los empleados. Ya hay un poco de esa lógica, en el empleados. Porque eso tiene una razón lógica. Normalmente los que controlan la información financiera, son estos. Los que controlan la información financiera es la alta dirección. Así que normalmente ellos tienen el poder de poder manipular los controles. Ya por eso es que ellos normalmente tienen la tendencia de hacer este tipo de fraudes, y los empleados tienen la tendencia de hacer fraudes cuando hay algunas deficiencias en el control, o ven algunas oportunidades, o hay algunos incentivos de algunas necesidades de algunos trabajadores, tienen la tendencia de hacer. Veamos, en este tipo de fraude hay excepciones, ¿ya? Esta es la regla, pero fuera de la regla hay excepciones. Por ejemplo, si vemos la apropiación del Banco Unión, estuviera en este caso.
aquí estuviera el tema del Banco Unión. Banco Unión, que lo ha hecho, son 36 millones. 36 millones son aproximadamente 5 millones de dólares, ¿ya? 5 millones de dólares, que debe ser un récord de apropiación. Realmente debe ser un récord de apropiación. Realmente te dice mucho de una institución, ya que los controles eran muy malos, los controles internos de la institución, y también han fallado los controles externos, ¿no? Porque se hacía auditoría externa y 36 millones se ha pasado desapercibido. Realmente, como les digo, no hay trabajo perfecto. No hay trabajo perfecto y tenemos que ir perfeccionando ya, tratar de que no se nos pasen estos elefantes. Vean, normalmente la apropiación se da a este nivel, es decir, importes bajos, pero hay una excepción. Hemos tenido el caso del Banco Unión, que está en estas cifras mucho mayor a 1 millón. Ya son casos excepcionales que hay que saberlos estudiar, nos sirve. Ya, aquí está la explicación. Ya el promedio general, es decir, la media aritmética de las pérdidas generadas por los fraudes, ya. Esto quiero que vean, ya, esto quiero que vean. Estamos hablando ya de la media aritmética, ya. Estamos hablando de la media aritmética. Ahora sí. Voy a tener que salir. Ya, me saldré nuevamente. Ya. Ya, aquí vemos una, espero que no tenga nuevamente problemas. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Ya, ya, cuando hablamos de media aritmética, es otra medida de tendencia central. Ya ese es el promedio. Ya, y dice, el promedio general de la pérdida generada por los fraudes en este estudio es de 2.7 millones. Vean que teníamos media. Media estaba oscilando entre 270,000. Ya, 270,000. Pero veamos, cuando hablamos de media, ya se dispara o sube. ¿Por qué? Por estas colitas. Ya, vayamos por estas colas. Ya, porque hay ciertos casos que es, uno de los defectos de la media aritmética es que es desviada por algunas desviaciones o por casos excepcionales, ¿ya? Hay que saber qué medida de tendencia central hay que aplicar. Ya, por eso, ¿cómo varía una mediana de un promedio? Ya, el promedio es 2.7 millones. ¿Por qué? Porque estos casos mayores a 1 millón, lo que hacen es jalar al promedio. Entonces, lo que están haciendo es jalar al promedio, ¿ya? Están jalando al promedio. Ya, pero por eso hay que saber entender. Ya, cuando hablamos de promedio de los 2.410 casos, es 2.7. Si multiplicamos 2.7, tenemos el total de las pérdidas por fraude de los 2.410 casos. Ya, entonces ese es el promedio. Ya, debido a que los casos extremadamente grandes, le borraremos, ¿dónde está borrador? Ya, dice, extremadamente grandes, incluidos en el estudio, tienden a aumentar desproporcionadamente las pérdidas promedio. Vean, jóvenes, yo no he leído esta parte. Yo les estoy pidiendo que hagan su análisis. Ya, yo no he leído esta parte. Yo he interpretado esta parte. Ya, y cuando me das un promedio, una mediana, yo ya sé que algo lo está jalando. Ya, y aquí te está diciendo en la interpretación que hay casos extremadamente grandes incluidos en el estudio. Tienden a aumentar desproporcionadamente la pérdida promedio. Ya, entonces lo que están haciendo es, lo que nos estás inflando es la pérdida promedio. Ya, y tal vez no sea la mejor medida de tendencia de medir, ya si queremos buscar una medida de tendencia. Ya consideramos que la pérdida mediana representa un mejor modo al tipo de caso de fraude,
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí también nos está dando su opinión. Yo también parto de su opinión. Ya, al hablar de una pérdida media de 2.7 millones, nos distorsiona cuando tenemos la mayor parte de los casos, tenemos una pérdida media la pérdida mediana para todos los casos de 150,000. Ya, entonces hay una gran diferencia entre 2.7 millones y 150. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que sí nos disparan. Hay algunos casos que nos disparan grandemente el tema del promedio. Ya, entonces es el promedio. Ya, y cuando tienes este tipo de problemas, lo que puedes es analizar es por percentil. Ya, es decir, dónde están acumulados el 25% de los casos. Ya, y el 25% de los casos, y eso se llaman percentil. Eso también han debido aprender en estadística. Ya, bueno, jóvenes, ahora estamos poniendo sus conocimientos de estadística, estamos poniendo en práctica, ¿ya? Y esto nos sirve, pero yo les digo, a mí matemática me gusta. Entonces, otra medida de tendencia central se llaman los percentiles. Ya aquí hasta el 25% de los casos, el 50% de los casos, el 75% de los casos, ¿ya? Y va subiendo su promedio, va subiendo su promedio. Ya, pasaremos. Ahora vamos a ver cómo se comete el fraude ocupacional. Y ahora, ¿cómo se comete el fraude ocupacional? Esto ya no vamos a repetir. Hemos visto, hay 3 tipos de corrupción. Ya, yo partiré primero como fraude en estados financieros, yo lo acomodaría al primer lugar. Después apropiación ilegal de activos, al revés, y después viene corrupción. Ya, entonces, este es el comportamiento. ¿Qué nos está diciendo? De los 2.410 casos, se han establecido ciertas tipologías de fraude. Y de esa tipología de fraudes se ha sacado lo que es la clasificación del fraude. Ya, entonces eso no es invento de una persona, ya es del análisis del estudio de los casos. Ya del estudio de los casos. Eso nos sirve para el resto de las figuras. Y aquí veamos una figura. Dice, no sé si podemos ver, ya figura 4. Ya el trabajo que les ha dado es que ustedes tenían que haber interpretado estas figuras. Cortar, hay una herramienta para cortar, podrían cortar y hacer 4 o 5 líneas de su explicación en sus palabras, ¿ya? En sus palabras, en su interpretación de ustedes. Vean, analicen o lean también. Ya, ¿cuál era mi finalidad? Es que ustedes revisen esto, que miren estos dibujos, que analicen estos dibujos, ¿ya? Y ese análisis nos va a llevar más de 5 minutos. Ya, entonces era un trabajo de aproximadamente 20 minutos, ya pongamos media hora. Pero la idea era de que ustedes le den una checadita 1 hora o 2 horas a esta revista. A ver, ¿qué tenemos en el tema del fraudes ocupacionales por categoría? Aquí aquí estamos acumulando por tipo de categoría o tipo de fraude. Ya, entonces aquí tenemos, en este eje tenemos el tipo de fraude. Ya, los 3 tipos de fraude. Tenemos fraude en estados financieros, corrupción. Vean que la corrupción se ubica en el término medio y la apropiación. Y hay que saberlo interpretar, ¿no? Aquí son un eje de coordenadas. Aquí tenemos en vertical y horizontal. Ya, cuando hablamos tipo de fraude, y aquí está hablando del porcentaje, pero de los últimos, y esto es un análisis dinámico. Vean, es un análisis dinámico. Vean, del 2012 al 2014, 2017, ¿hay cambios significativos en el comportamiento? No hay. Así que al 2018 no va a cambiar mucho. Ahora que estemos analizando el 2016 al 2018 no va a cambiar mucho. Ya vamos a esperar a que salga en versión española o estudiar yo en inglés para empezar a analizar el tema del 2018. Pero como ya les dije, el comportamiento casi no cambia, ¿ya? Entonces aquí nos está viendo el porcentaje de los casos, cómo se han ido dividiendo en los tipos de fraude, en la clasificación. Ya, veamos, vamos a analizar el 2016. El 2016, fraude en estados financieros, de los 2.400 casos, 410 casos representaban el 9.6%. ¿Qué quiere decir? Que los fraudes en estados financieros son lo menos que se comete.
Pero cuando se comete, vamos a ver ya en importe, en dinero, son los que cometen más dinero, es decir, más importe de fraude. Y aquí estamos analizando en la cantidad de número de fraudes. Y cuando analizamos en la cantidad de número de fraudes, número de fraudes, aquí tenemos que fraude en estados financieros es el más bajo. Ya, el más alto es el fraude en apropiación. 83% de los casos son los fraudes cometidos por apropiación. Entonces, cuando hagamos una auditoría financiera, ¿qué es lo que más podemos encontrar? Apropiación. Y ahí hay que ir haciendo, por ejemplo, hay que ir implementando controles de salvaguarda, controles de integridad. Vean que todo lo que he ido aprendiendo es una construcción. El conocimiento es una construcción con el tiempo. Ya entonces, ¿qué es lo que más se comete en los casos que se han analizado? Es apropiación indebida de activos. Ya el tema de corrupción podría ser un poco más elevado, yo les digo, porque es este tipo de delitos tipo de delitos que hay otra lupita, que menos se descubre, es decir, es menos probable de descubrir. Ya, y en algún momento de la revista lo debe señalar lo mismo. Ya, pero este es un 35%. Veamos, en Bolivia es el tema de la corrupción, está un poco ligado a lo que es la apropiación igual. Ya, está ligado a la apropiación. Ya, así que muchas apropiaciones son consideradas como delitos de corrupción. Y eso vamos a ver en el tema número 6. El tema número 5 va a ser los riesgos de fraude de los estados financieros. Ya todo esto lo que estamos viendo nos va a permitir para identificar riesgos de fraude. Ya, lo ideal era hacerlo hoy día, antes de mi curso, cuando ustedes armábamos y ese armado lo explicaba en el seminario. Ya, pero están todos invitados el día miércoles, perdón, jóvenes, a las 18:30. Ya, van a lanzar un enlace por Facebook y ahí se enlazan. Ya, además ya tienen el enlace. Ya, o entran en Facebook, buscan a Actualízate, ahí entran y ahí va a estar colgado el link para que ustedes puedan entrar al curso de forma gratuita, porque en el Zoom hay un número limitado de que pueden asistir. Y entonces un poco el tema de alguna apropiación de recursos y de activos es considerado como fraude. Ya en pocas palabras, es muy probable en la realidad, en la práctica, que esto esté un poco subvaluado y que esto tienda a que sea más elevado, porque todos los días, jóvenes, escuchamos hablar de corrupción. Todos los días de corrupción. Y entonces, probablemente la tendencia sea de que esto sea mucho mayor. Ya, cuando hablamos de corrupción, además, si de acá lo traemos un poco de los casos a corrupción, esto va a subir. Ya esto va a subir y la provisión un poco va a bajar. Ya, como les digo, en Bolivia, estamos con problemas un poco de red. Ya, vamos bien. Seguimos compartiendo. Está bien, seguimos compartiendo. Entonces, en Bolivia, la apropiación indebida de recursos es considerado corrupción. Ya, y un poquito aquí sí variaría con relación a otros. Veamos otra figura. Dice fraude ocupacional por categoría pérdida mediana. Pérdida mediana, ¿ya? Por categoría y cuánto se pierde. Cuánto es la, en este caso es la pérdida. em, es una medida de tendencia valores. Ya estamos hablando de monetarios. Vean que esta columna ahora ya no está midiendo el número de casos, está midiendo el- la pérdida.
Que aló, aló. ¿Alguien me escucha? ¿Cómo vamos ahora del audio? Hola, Algo mejor. hola. Luz, ¿estás? Ya, me avisan nomás si es que está, mm, si está fallando un poco la señal. ¿Ya? ¿Con cuántos participantes? 89. No sé si es problema de llegar a 100. Ya creo que hemos tenido ese tipo de problema. Voy a tratar de contactarme con el informático. Ya, ahora que estamos por tipo de fraude, pero pérdida mediana, ya saben, y estamos viendo en cantidad. En pérdida, es decir, la frecuencia que más se repite. ¿Ya? ¿Por qué? Por qué estamos porque ya se ha establecido anterior de que la Lick, no se le escucha bien, se corta. mejor manera de medir una medida de dependencia central para estos Está muy bien, Lick. Lick, no se le escucha bien. Se le está entrecortando. casos es yo veo aquí problemas de red, sí es mi internet, ya, pero cuando no veo problemas de red y algunas veces un poco hay problemas em, de ustedes, no me sale problema de red. Sí estoy con problemas de red, no sé por eso si será por el tema. Ya, ya podríamos hacer un corte. eh, mm, mm, de dos, ¿cómo se llama? Distribuidores, no proveedores, sino que tengo dos hubs, ¿ya? Y hay veces en el enlace de eso, de vez en cuando tengo cierto problema de red. Ahorita puedo medir mi velocidad de la red y probablemente haya bajado. A ver, vamos a medir. Tengo un medidor, supongo que mide bien. Y cuando está muy bajo, sí, problema de mi red y habría que está bajísimo el, el- en 5 minutos vamos a resetear. Esperemos que a ver, ahorita está midiendo, tenemos de descarga tenemos más o menos 11 megas y de subida tenemos 7. Estamos viendo más. Continuamos. Ya continuamos, debe ser un poco por la señal. Ya entonces vamos a ir continuando con la explicación, porque estamos en grado. Ya estamos viendo más, 7 megas tenemos, 17 megas en total. Y entonces estamos hablando de aquí de importes y de aquí de tipo de fraude. Ya estamos acomodando, vean, el comportamiento ahora es muy diferente. El fraude en los estados financieros se comete menos veces, ya en el otro era en número de veces o de casos, pero son los que cometen más importe. Y cuando hablamos mediana, no estamos hablando promedio, porque si hablamos de promedio, se puede disparar a unos más o menos 4 millones. ¿Ya? Se podría disparar más o menos a 4 millones. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de mediana,
de mediana, hemos dicho las veces que más se repite, estamos hablando de un importe más significativo. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de apropiación indebida de activos, es más veces se cometen, pero su media es 125,000, es decir, es más pequeño su mediana o su frecuencia en cuanto a importe. Pero si sumamos por el número de veces, en términos absolutos, esto es muy probable que sea mayor. Esto va a ser mucho mayor. Ya si multiplicamos por el número de casos, ¿no? Si multiplicamos por número de casos. Ya, porque hemos dicho de los 2,410, más o menos el 83% es. Ya si multiplicamos, ahorita estoy agregando calculadora, más o menos es 2,410 por, perdón, 2,410 por 0,83, más o menos son 2,000 casos. Ya son 2,000 casos. Si multiplicamos por 2,000 casos, esto ya subiría bastante. Pero ojo, esta no nos va a dar, no nos va a dar siempre exacto los 2,000 casos tuviéramos, ¿ya? Por 2,000 casos tuviéramos. Por 2,000 casos. Ya, pero esto, como es una mediana, no nos va a reproducir exactamente. Ya, pero es más o menos una referencia. Es una referencia, ¿ya? Entonces, igual, si hacemos aquí igual, si hacemos aquí un igual, si hacemos un igual aquí, 2,000 por 125, a ver, multiplicaremos, más o menos, tuviéramos, más o menos, pero como hay mucha desviación, eh, no vamos a llegar al dato exacto, ya, pero es referencial. Ya quiero mostrarles las referencias. Ya más o menos para ver, tenemos entonces 125,000 multiplicado por 2,000. Tenemos 250 millones. Ya entonces aquí vamos a poner, con azul pongamos 250 millones. Ya más o menos vamos a tratar de reproducir. Pero como les digo, probablemente no nos dé. Ya, esto era el 9%. El 9% era, más o menos vamos a tener, es que esta es una mediana, ¿no? Si trabajamos con el promedio, sí nos sale exacto. Ya nos saldría exacto, pero esta es mediana. Ya, esta es otra medida de tendencia. Si aquí multiplicamos por 9% de 2,410. 2,410 por 9,3, si no me equivoco, era. Por 0,09,3. 224 casos. Ya lo que les decía, menos casos y el otro más casos. Ya, y esto sería igual a 224 por 975. Veamos qué fraude más se comete. Mal. 220. Licenciado, Sí, no se puede ver la pantalla. otra vuelta, ya les voy a compartir. Sí, Ya, 218 millones. Oye, en vano me estoy esforzando porque esto se va a borrar ahora. 288 millones. Ah, cierto. Pero estaba. Ahora sí pueden ver la pantalla, jóvenes. se ve, licenciado. Ya. Sí, se ve todo bien. Se me ha borrado el último. Ahí está. Ahí está. Ya vean, estoy haciendo numéricamente, más o menos para hallar el valor absoluto del fraude. Ya vean que en este caso tenemos aproximadamente en el tema de estados fraude en estados financieros 224 casos. Ya, pero si multiplicamos por su mediana, aquí vamos a tener
por YouTube y les voy a subir la grabación y más fluida, más corrida. O si no, vas a tener que apagar nomás o resetear. Ya, entonces, vamos haciendo números. Tenemos aquí 250 millones y aquí tenemos 218 millones. En conclusión, casi ya se equipara, ¿no? Casi se equipara. Ya, pero tenemos aproximadamente que la pérdida por apropiación indebida de activos es mucho mayor en términos absolutos, en términos monetarios, ¿ya? Pero el fraude en estados financieros es menor, pero casi lo iguala a la apropiación indebida de activos. 218 millones, 250 millones. Ya algo no me encaja, creo que la pérdida es mucho más. La pérdida total, vamos a ver en otras figuras, ¿ya? La pérdida total. Pero más o menos aquí, la pérdida total sería, el problema es que es mediana, no es promedio. El promedio sí nos saldría exacto. Ya, entonces 250 más 218, y aquí teníamos un 35%. 35%, ver si nos coincide. Entonces, por número de casos, por número de casos era 2.410 o restamos. 2.000 tenemos por un lado 2.000 más 224 menos 2.410 y ahí nos sale 186. No sé si será correcta. Ya 186. Si multiplicamos por 186 y multiplicamos por 200.000, 186 por 200.000, por 200.000 tenemos 37 millones. Ya 37 millones. Esto es pérdida mediana, es medio difícil que lleguemos al total, pero más o menos para tener una idea, unas diferencias. Ya, porque ¿qué hemos dicho? Ahorita les voy a explicar. 250 más 218 más 250 más o menos 500 millones. Ahorita estuviéramos en 500 millones de la mediana, pero esto puede subir más. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el comportamiento de esta mediana es esto, ¿no? El comportamiento que hemos visto en los datos, más o menos parte de esta manera. Ya no es una, más o menos va así. Y como va de esta manera, estamos midiendo estamos midiendo acá, estamos midiendo esta. Y cuando multiplicamos por número de casos está súper subvaluado. Ya ahorita estamos viendo por mediana nos sale una pérdida de más o menos 500 millones de dólares. Pero como hay desviación por promedio, ¿se acuerdan? El promedio era 2 millones por 2.000. Vamos a Entonces, todos los datos que hemos visto ya nos sirven. Ya 2.410 por por millones 400.000, creo que era, ¿no? Licenciado, se le escucha entrecortado. Sí, ya. Tenemos todavía media hora. Resetaré el Wi-Fi. No se salgan de la reunión. Ya, denme 4 o 5 minutos. Vamos a apagar el.
Ahora sí, ya continuamos. Ya esperemos que ahora no falle. Como les decía, podría ser el problema de conexión. Ahora no tienen que fallar. Ya, si falla es problema de Teams. Ya, puede ser que sea problema Teams. Y vamos a ver la próxima clase que intentemos dar en Jitsi, ya, que es muy similar al Teams. Y entonces ya está compartido la pantalla. Pueden ver, ¿no? Ya. Ahora vamos a sacar el promedio del fraude en términos absolutos. 2.410 multiplicado por 2.200.000 creo que era, y algo por ahí era. Ya no me acuerdo. Vamos, 2.200.000 vamos a sumar. Es más o menos 5.302 millones. Y ahí ven cómo de alejados estamos, alejados. 5.302 millones. 5.302 millones. Ya, entonces, vean que es mucho la diferencia. 500 a 5.000, 10 veces ha disminuido. Ya como les digo, la mediana ya no nos sirve para eso. Nos sirve para ver el número de casos que más veces se repite, pero no nos sirve para ver el reproducir en términos, habría que trabajar con desviación más, y habría que hacer una fórmula con desviación. Acá la suma de estos por mediana nos sale 500 millones, pero por promedio nos sale 5.302.000. Acuérdense de esos resultados. Vamos a ver que en alguno de las figuras nos muestra el total. Ya vía promedio nos van a mostrar. Ya pasamos a otra figura. Ya vean que todo es análisis de figura, el comportamiento. Y entonces nos están diciendo que esto es menos cantidad, la apropiación, pero también es más veces se repite. Ya, el tema del fraude en estados financieros es mucho más, menos casos, pero los importes son más significativos. Aquí veamos otra figura número 6, dice combinación de esquemas de fraude. ¿Qué fraudes son los que más se cometen? Ya vamos a ver aquí tenemos un 57%, apropiación indebida de activos únicamente, dice, ¿ya? Aquí, pero se están combinando. Entonces, veamos que la mayor parte de los fraudes, ¿qué es lo que más vamos a encontrar, jóvenes? En una organización, ¿qué es lo más probable que encontremos? Lo más probable que encontremos es que apropiación indebida de activos o recursos. Eso es lo más probable que nos topemos, ¿ya? En mis número de casos, mi experiencia. Y en mi experiencia más o menos, no sé, entre 10 a 12 auditorías se debió hacer ya con daño económico, ¿ya? Escribiremos acá. Más o menos, yo he hecho 10 a 12 casos.
Ya un poco lo vamos a insertar mis estadísticas, ¿ya? Ya más o menos he hecho 10 casos. De estos casos, a ver, toditos, el 100%, lo que he hecho es apropiación. ¿Ya? Apropiación. Ya lo que les he dicho, en el sector público está relacionado un poco la apropiación con parte de corrupción. Parte de corrupción. Ya, mis estadísticas más o menos van por ahí, ¿no? 83% más casos de apropiación. Ya, entonces ya les estoy dando un dato, jóvenes, que en su vida profesional lo más probable que encuentren que va a ser es apropiación. Muy rara vez van a encontrar fraude en estados financieros. Ya, el tema es de que este fraude de estados financieros más se comete cuando tú tienes cierto interés para sacar provecho y normalmente se lo han hecho en bolsa. Y las empresas cuando tienen intereses en el valor de las acciones. Ya, entonces, veamos qué es lo que más vamos a encontrar. Yo les estoy diciendo, les estoy transmitiendo mis estadísticas, es el 100% de los casos que he hecho, no recuerdo algún fraude. He encontrado errores en fraude en estados financieros todos los años, pero esos no eran fraudes. Ya no eran para cotizar mejores acciones, vender, engañar, defraudar, manipular. No era con esa intención, sino eran productos de errores, aunque han sido intencionados, pero no beneficiaban a nadie. Ya, entonces el concepto me sigo recordando, ¿ya? Y yo no les puedo hacer responsabilidad a alguien que se ha equivocado. Ya tendríamos que ser responsable, creo que era la red, ¿no? Ahora sí me escuchan claro, Lucila. Mucho me confundo con tu nombre, con Luciana. Es que tengo una sobrina llamada Luciana. Lu, ¿cómo me copian? Lu, ¿Se le escucha, licenciado? Licenciado, sí, se escucha bien, Liz. ya, ahora sí. Entonces era problema de las redes. Ya antes del seminario voy a hacer resetear. Y prohibido que estén viendo Netflix, todo, en la red. Ya para no tener este conflicto de... Entonces, problema cada cierto tiempo hay que resetear, cada 2, 3 días. Y entonces veamos el comportamiento. Yo le estoy dando ya mis casos que sí era más apropiación. ¿Ya qué más tenemos aquí? Veamos el otro grande, es apropiación indebida con corrupción. Les he dicho, depende del país, jóvenes, depende del país, apropiación y corrupción están un poco mezclados. Y ahí veamos, aquí también la estadística lo está mezclando. Y en nuestro país la apropiación es visto como corrupción. Entonces lo sumaríamos esto más. Ya, esto más estuviéramos sumando prácticamente. Ya, entonces, ¿cuánto tenemos? Y ahí está mi estadística. Y ahí tenemos mi estadística, jóvenes. Y algunos casos que sí era corrupción neta, eso sí es difícil identificar. Ya, tengo ahorita un caso de sobreprecio, que es casi calcado sobreprecio, pero es difícil de mostrar, jóvenes. Es difícil de mostrar, pero yo estoy yendo por otros caminos y igual les vamos a sancionar. Ya no los voy a poder acusar por sobreprecio o algo, pero ya los he paralizado su negocio. No sé cómo resolveremos el conflicto. Ayer estaba reunido con la asesoría legal y ayudando a resolver el conflicto que no han podido resolver hace 2 meses. Ya, como les digo, esto es conociendo muchas cosas. Las 3 categorías se mezclan. Ya fraude en estados financieros, apropiación y corrupción. Les he dicho, la división es absoluta, jóvenes, ¿se acuerdan? Que parte de la apropiación es igual manipulación en estados financieros. O sea, no hay una línea, no siempre hay líneas absolutas de división, ya que hasta aquí es fraude en estados financieros, apropiación, apropiación y corrupción. Ya no es tan absoluto ya la corrupción. Ya no es tan absoluto. Ya hay algunas cosas que es apropiación, pero también es fraude en estados financieros. Ya, pero ustedes ya han aprendido a identificar la división, el árbol del fraude, ¿ya? Ya un poco muestra este gráfico.
Vamos a ver hoy día hasta donde podamos ver el tema del fraude. Veamos frecuencia, pérdida mediana de los subesquemas de apropiación indebida de activos. Ahora estamos haciendo por tipos de clasificación. Ya por tipos de clasificación. Espero que me estén viendo bien en la imagen. Aquí tenemos, vamos a ver, subesquemas de apropiación. Ya, entonces estamos viendo por el clasificación de apropiación indebida de activos. Ya, es decir, los esquemas, las subdivisiones. Las subdivisiones, veamos, es interesante, vea cómo es el comportamiento. Ya, y vamos a ver ahora el comportamiento en el caso mío, por ejemplo, ya qué es lo que hemos tenido. A ver, veamos el comportamiento. Aquí, ¿qué tiene? Pérdida mediana. Ya a este lado está el importe, pérdida mediana. Ya tengo que fijarme los ejes, ¿no? Y porcentaje de casos están acá. Ya, ¿qué es lo que más se pierde? Ya, lindo sería una clase presencial. Ya, abrir todos los micrófonos y que participen. Ya, esa es un poquito tal vez la parte mala de no habilitar los micrófonos, ¿ya? ¿Qué es lo que más se pierde? Ya, yo me tengo que responder solo, ¿ya? ¿Qué es lo que más se pierde? ¿Qué tipo de subesquema de apropiación indebida causa más pérdida en términos de cantidad? Mediana, por si acaso, ¿no? Mediana, ya no es promedio. Ya es la falsificación de cheques. Entonces vean, jóvenes, que lo que más importe ha salido por apropiación indebida de recursos es por falsificación de cheques. Ya, entonces vean que con esto armamos la identificación y valoración de riesgos. O sea, para armar nuestra matriz de riesgos de fraude y enfoque de auditoría, tenemos que saber esto. Ya, este es requisito sine qua non para saber, para armar el otro. Entonces veamos que vía por falsificación de cheques es lo que más importe causa daño económico. Pero si medimos acá, estamos en aproximadamente un 12%. 12% de los casos, 12% de los casos es falsificación de cheque. Ya, 12% de los casos. Ya habría que ir viendo el 100% de los casos. Ya, ¿qué es lo que menos se ha falsificado en los casos? Esto puede cambiar un poco el comportamiento. Acá sí el comportamiento interno sí podría cambiar ya. De una revista de hace 2 años a otros 2 años, sí aquí podría haber ya cambios. Pero en el comportamiento de los tipos de fraude han visto que el cambio no pasaba del 2%. Aló, creo que me estaban apagando, me están cortando, me están boicoteando, creo, la red. Ya, puede ser que sea problema siempre de Teams. Vamos a experimentar el próximo viernes. Vamos a pasar por Jitsi. Ya no necesitan cargar, pero hay una app y Jitsi también. Ya, yo les voy a pasar el link y vamos a ir por Jitsi. Ya vamos a ver si por ahí no tenemos problemas. Ya, alguien por favor me responde. ¿Estamos viendo la pantalla? Está compartido la pantalla. Lucila. Sí, Ya. Está bien. Muy bien, gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que menos cantidad o importe se pierde? Ya, a ver, el menos es este. Apropiación de dinero en efectivo disponible, apropiarse del dinero en efectivo, apropiarse del dinero en efectivo es lo que menos se da cuando ya ingresa a la institución. Ya, entonces es lo que menos se pierde. ¿Por qué menos se pierde, jóvenes? Pues es que ha evolucionado los controles. Ya, vean, aquí también hay miren, aquí hay por ejemplo, se llama más o menos de calor, un esquema de calor, ya, una figura de calor. Vean esto, desde acá estamos entrando en mayor riesgo y esto es menor riesgo. Y ahí justamente a eso quería entrar. Ya, ¿por qué
¿por qué menos dinero se roban en efectivo? Ya porque los controles han evolucionado. Antes se manejaba, hace 20 años, se manejaba bastante efectivo. Ya yo trabajaba en una empresa, nuevamente, les transmito mi experiencia. Ya hace 20 años aproximadamente trabajaba en una empresa. Ya se colectaba bastante efectivo. Vean que ahí se podía haber hecho harto fraude, pero como yo era un auditor novato, estos conocimientos no los tenía. Ya, y lo que más hacía era arqueos de caja sorpresiva, era inventarios en cosas y algunos tipos de análisis dinámico, interpretación de estados financieros, todo ese tema. Ya no hacía mucha auditoría en sí. Ya trabajaba de auditor en una compañía que es nomás relativamente grande, es la más grande de arcilla, los Reyes de la Arcilla. Ya trabajaba de auditor interno, ya más o menos tenía 24, 25 años. Ya, vean jóvenes cómo he ido evolucionando. Yo les cuento mi historia. Hace 20 años se cobraba bastante en efectivo. Y ojo, mira, yo estaba en pañales. Yo eso de fraude, corrupción, esas cosas no lo manejaba muy bien. Ya, además, es algo positivo, es que son de las pocas universidades que se dicta auditoría forense, ya, y además auditoría interna, ya, y eso es lo que una reunión de universidades es que habían observado por qué dictan auditoría interna. Y yo les digo, la mayoría de las universidades van a tener que dictar forense y auditoría interna. Ya son dos cosas bien importantes en la profesión en el campo de la auditoría. Y entonces, hace tiempo, hace 20 años, se manejaba bastante efectivo. Ya cada mañana había un procedimiento, ya habían controles. Cuando tú manejabas harto dinero, todo lo que se colectabas hoy, depositabas al día siguiente. Ese era un procedimiento para que no haya fraude. Ya, pero vean, se manejaba bastante efectivo. Se manejaba bastante efectivo, probablemente sigan manejando efectivo porque hay, por el tipo de la naturaleza de la empresa, es muy probable que sigan manejando en muchas empresas en efectivo. El futuro de aquí a 5 o 10 años es que no manejemos nuestro celular nada más y desde nuestro celular todas las transacciones. Vía Facebook nuestro pago, vía, no sé, Twitter, Instagram, realmente eso está evolucionando la tecnología. Entonces el control interno ha ido evolucionando, ya ha ido evolucionando por medios automatizados, es decir, transferencias, ya es decir, ya no entra, ya no reciben la plata en efectivo, directamente se va al banco. Otra vuelta con problemas de red, es el Teams, probablemente con mi red muy mala, mi red muy mala, vamos a tener que reconfigurar el, el servidor, como se llama. Y entonces, por eso es que vean que la apropiación de dinero disponible es muy poco en cantidad y estamos hablando de más o menos también el 12%. Problemas, seguimos con problemas de red. Aló, ya, terminamos de explicar esto. Ya, después, ¿qué más tenemos? Lo que menos se da, lo que menos se da ahora, vamos a interpretar. Lo que menos se da es, dice, desembolso en cajas registradoras. Ya, desembolsos de cajas registradoras. Ya un poco hay que ver a qué es lo que se refiere este desembolso. Pero es el que menos 2.7% de casos que se dan. Es decir, es el menos riesgoso o lo que menos se comete. Ya, ¿y qué es lo que más veces se comete? Más veces se comete facturación. Ya, aquí tenemos facturación. Entonces, cuando hablamos de apropiación, es que o estamos facturando, ya, cuando tenemos en facturación. Seguimos con problemas de red siempre.
Ya, a este paso es creo mejor Zoom nomás, ¿no? Con Zoom creo que tuviéramos menos problemas. Así que el enlace me va a tener que pasar para las clases, Lucila. Tú tienes, ¿no, Lucila, de las clases hasta 100 personas, pero ilimitado, ¿no? Como no hemos pasado de 100 personas, Zoom también podría ser otra alternativa. Ya, eso vamos a ir viendo. Ya, si no, Jitsi vamos a probar. Jitsi vamos a probar porque, como les he dicho, puede ser problema del Teams, ¿ya? Del Teams, ¿por qué? Porque en Univalle no he tenido muchos problemas, pero trabajo con 40 alumnos, ya con menos de 40 alumnos, con 30 ahorita estoy trabajando con 30 alumnos y no tengo este problema. Y parece ser que se colapsa y eso empieza a perjudicar la red, no sé, es un problema ya del proveedor del programa probablemente. Y entonces lo que más se cometen fraudes en apropiación es facturación. ¿Qué es lo que más yo he encontrado? Les voy a decir, en mis 10 casos. Bienes distintos al efectivo. Y a bienes. Bienes he encontrado unas 2 veces, ya, 2 veces. Ya, porque he tenido esto no, esto sería ya un delito común y corriente. No he tenido. Lo que más he tenido en mi experiencia ya es la más, ¿qué es lo más probable que partir de ella es más riesgoso que ocurre? Ya, apropiación de quizás hijos, inventarios. Ahí hay que ir implementando controles. Ya hay que ir implementando. Sí, problema de Teams debe ser. Bueno, entramos en este momento, pero no estoy preparado ya, o lo terminamos la clase en Zoom. Estamos con problemas de usuarios. Ya, buscar las formas que se acomoden más a la tecnología, ¿no? Tipos de esquema por región. Ya esto nos interesa ya un poco tipos de esquemas. En eléctrico debe ser hurto, fraude, desembolso, pero aquí estamos hablando de apropiación nomás, o de qué, a ver, vamos a ver. Formas, subesquemas de apropiación. Ya solamente estamos hablando de un subesquema, porque no hay los otros esquemas. Estamos hablando solamente de, perdón, de subesquemas de apropiación. Ya por región, aquí estamos viendo por región, qué es lo que más se da en Estados Unidos es facturación. En Sudáfrica, la corrupción. Y ya la corrupción, ya estamos metiendo acá a los 13 jóvenes, de los 3. Ya los 3 tipos de fraude. Ya de los 3 tipos, ya qué es lo que más se da, por favor. Ya entonces No se escucha, Lick. aquí vemos que es casi muy ya, el comportamiento entre facturación y corrupción se están, sí, por a ver si es problema de, porque llego a 70,
Porque como les digo, estoy con un Teams que no es comprado. Ya no es comprado y probablemente ese sea el problema. ¿Terminamos de explicar o entramos a otra plataforma? Ya no me acuerdo mi password de Jitsi. Ya terminamos de ver por esquemas de fraude por región. Ya, por región. Terminaremos esto para que no quede la idea suelta. Ya vean, en Asia, corrupción. En América Latina, corrupción y bienes distintos del efectivo, apropiación de bienes. Ya, vean que lo que yo más he encontrado es apropiación de bienes y apropiación de hurto de activos antes de su registro, no, reembolso de gastos, fraude, no, apropiación de dinero en efectivo. Este es lo que los dos casos que más he encontrado, ya en los casos que yo he hecho, ya, pero están relacionados a corrupción, Vean que en la mayor parte de los países es la corrupción, ya cuando lo van mezclando, la corrupción ya empieza a resaltar. Ya, lo que les decía, vean estos gráficos. Ya, Europa del Este, Europa Occidental, corrupción. Tenemos corrupción. Aquí también corrupción. Bienes distintos a los efectivos, apropiación de activos. Veamos, es lo que más se va dando. Fraude en estados financieros va bajando más, está más abajo. Fraude en estados financieros está más abajo. Ya, y así vamos viendo, igual veamos, tenemos corrupción, facturación, corrupción igual. Ya, esquema por región, Medio Oriente. Seguimos por regiones. Casos de corrupción por región. Y a dónde se comete más corrupción, más casos de fraude. En Estados Unidos, 24%, lo que le decíamos. No es que Estados Unidos sea más corrupto, ya en América Latina el 45%. Ya, pero quiero mostrarles ahora cómo se identifican los fraudes. Esa es una figura muy importante. Duración de los esquemas de fraude. Ya, duración de los esquemas de fraude. Este gráfico sí es bien importante. Esto nos sirve también para hacer auditoría. Ya, aquí estamos viendo ya la duración del fraude, del fraude. Ya aquí está la línea del tiempo. Menos de 7 meses, 7 a 12 meses, 13 a 12 meses, 61 más. Ya, el caso del Banco Unión aproximadamente ha hecho en un año y medio creo que ha hecho. Ya más o menos ahí está, en estos dos límites. Ya entonces, ¿a qué conclusión se ha llegado? Ya, y esto es pérdida media. Ya, vean que la mayor parte lo han hecho con mediana. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que ver el comportamiento de los casos de fraude, no nos servía el promedio. Y entonces, cuando veamos el comportamiento veamos que cuanto menos dura el fraude, son más pequeñitos, el fraude es más pequeño. Más tiempo dura el fraude, es decir, más veces, porque puedes repetir el fraude, haces una, haces dos, haces tres, más veces va pasando el tiempo y el fraude es mucho más grande. A esa conclusión llegamos. Claro, porque el tema de pari, por ejemplo, jóvenes, 36 millones llevarse un mes en 2 meses era difícil, ¿o no? Ya, 36 millones debe ser aproximadamente no sé cuántos brinks. Ya, no sé, debe llevarse unos 2 a 3 a 4 brinks. Ya, entonces es harta plata, 36 millones, ya. Y depende de qué cortes ha sacado, debe sacar de cortes de 200, de 100, ¿no? Para ser más fácil sacar el dinero. Ya, entonces veamos que cuanto más tiempo dura el fraude, el importe del fraude es mucho mayor. Menos tiempo dura el fraude, es probable que lo haga esporádicamente o una sola vez. Ya, pero en la medida que van repitiendo más veces, es también más probable de poderlos identificar, ¿ya? Probablemente si Pari se retiraba un poco más antes y alguien no le denunciaba, probablemente no lo hubieran descubierto, ¿ya? Y ahorita hubiera sido feliz, hubiera estado con una vida feliz y no en
en Chonchocoro, creo que está ahora, ¿no? Entre mayor tiempo pase el desapercibido un fraude ocupacional, mayor el daño económico que genera. Ya a esa conclusión hemos llegado. Ya, casos de corrupción. Ya esto veremos. Veamos esto. Deme un tiempito más o tienen alguna clase. Si es que tienen alguna clase, ni modo, abandona nomás la clase para pasar. Y aquí también estamos viendo gestión 2014, 12, 14, 16. Sí, aquí por ejemplo hay el 12 al 16 ha disminuido el tema de nóminas. Ya, pero este número de casos debe ser. A ver, veamos, quiero ver qué es. Dice mediana de meses para detección. Mediana de meses, a meses, 25 meses, tipo de esquema. Tiempo, dice, el tiempo que ha durado. ¿En qué tiempo se ha detectado? ¿Ya? ¿En qué tiempo se ha detectado? Ve que ya se empieza a mezclar fraude en estatus, falsificación, hurto. Aquí está todos los tipos de, todos los esquemas. No solamente es corrupción. Ya, y ¿qué es lo que más el tiempo? El tiempo llevar mucho más tiempo. Fraude en estatus financiero, 4 meses. Ya 24 meses es aproximadamente 2 años. Ya normalmente el fraude de estatus financieros no lo vas a ver cada mes. Eso se lo ve, estamos con problemas de red nuevamente, debe estar entrecortado. Ya vamos a probar, sí o sí vamos a probar otro programa para las clases virtuales. Ya, jóvenes, prefiero dejarlo acá. Quería ver un cuadro, un cuadro sobre la forma, la detección de los esquemas de fraude, cómo se detectan, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Y además estamos con señal mal, la señal está muy mal, la señal está mala, y así que prefiero detección, aquí está. Ya, detección de los fraudes. ¿Cómo se detectan los fraudes? Eso quiero explicarles en la siguiente clase. Ya nos hemos pasado la clase. Ya estamos 15 minutos atrás. Esto es bien importante porque aquí nos dicen la forma cómo detectamos el fraude. Ya, y les voy adelantando que la forma más son las denuncias. Ya son las denuncias. Aquí hasta las denuncias es el 40% de los casos por los que se van descubriendo la... Y ahí vean, en segundo caso está, en el segundo lugar está auditoría interna. Entonces, los jóvenes van y vía auditoría interna. Y veamos auditoría externa. Ahí está. Ahora, yo no les digo, los números son fríos. Véanlo ustedes. Los auditores externos, ¿cuánto por ciento detectan fraudes? Ya, ustedes hagan análisis. Ya, se debería detectar fraude desde la auditoría externa en estados financieros, debería detectarse. Pero la realidad, jóvenes, no lo estoy mintiendo yo, aquí está. De 2.410 casos está saliendo. ¿Quiénes han detectado? Ya, la principal fuente de detección, pues es muy bonito este gráfico, ya es muy bonito este gráfico, y ahí sí ya van ustedes a valorar al resto de sus docentes, ya, versión privada y versión interna, auditor externo y auditor interno. Entonces, cuando yo les hablo de fraude y de corrupción, yo estoy más, los auditores internos estamos más ligados a descubrir fraude.
fraude, corrupción. Ya en el sector público hacemos bastante auditorías especiales. Ya, entonces, veamos, 3% de la detección de los fraudes es auditoría externa, frente a un 16% de auditoría interna. Vean, es 5 veces mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el auditor interno está interactuando dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, yo les digo, siempre yo también voy a lavar mi pan. Ya es que los auditores internos estamos más dentro de la institución, estamos viendo más herramientas de gestión, estamos conviviendo con la organización. Si no te contaminas con la organización y tienes buenas competencias, vas a tener buenos resultados. Ya aquí, sin contar de aquí, el tema político es fregado, ¿no? ¿Por qué? Porque se nombran auditores internos por la vía política, ¿ya? Y si no tuviéramos ese caso, probablemente esto podríamos crecer un poco más. Ya, en lo que ha crecido bastante el sector público es en esto, en las unidades de corrupción, en las unidades de transparencia. En conclusión, la mayor parte de los fraudes se detectan por denuncias. ¿Ya? Y por eso es que la teoría nace cuando hacemos auditoría. Cuando hacemos auditoría forense, partimos de una hipótesis. Después de esa hipótesis, ¿qué es lo que hacemos? Ya estamos entrando al tema número 7 y 8. Ya hacemos relevamiento de información específica. Yo lo considero una etapa. Ya, yo lo considero una etapa de la auditoría. Después de sí entramos a la planificación. Después entramos a la planificación recién propiamente dicho, hacemos a la ejecución y después hacemos la comunicación de resultados. Ya este es el proceso de auditoría forense. Ya entonces tenemos una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Ya yo a esto le pongo como una etapa, condición sine qua non. Ya eso, autor, ¿quién les está hablando? Ya sí o sí en una auditoría forense se tiene que hacer el relevamiento de información específica, ya, porque no podemos planificar por planificar. No lo hacemos la auditoría forense por deporte. ¿De dónde nace? Aquí está. Tiene ciertas ventajas dictar por vean, nace de aquí. Ahí está el fundamento de mi teoría. Ya la mayor, ahora les voy a poner, de mis 10 casos, de los 10 casos, aproximadamente, más o menos la mitad, hay otro gráfico. Ya hay otro ya que muestra cómo provienen. Ya detección. Por denuncia, he tenido algunos, más o menos el 50% de mis casos ha sido por denuncia, y el resto ha sido producto de alguna auditoría que estaba haciendo. Ya ha nacido de producto de una auditoría. Ya entonces han nacido de auditoría y han nacido de denuncia. Ya, y cuando nace de denuncia, nace de la hipótesis. Nace realmente muy bonito, me gusta explicar esto. Cuando nace de denuncia, nace de una hipótesis, ¿ya? La hipótesis es, Sevilla, ya, espero que nadie sea de Solvo. Ya Sevilla, ¿en cuántos millones ha alquilado ese hotel? En 11 millones. Realmente eso va a ser medio fregado para su imagen. Ya, ¿qué pasa? Puede haber una denuncia de que hay sobreprecio. Hay una denuncia, he visto, vi en el internet, de que es Valdivia. Ya, Valdivia, si no me equivoco, es dueño del hotel que ha alquilado Revilla, ¿ya? Es decir, este gobierno está teniendo nexos con ex miembros del MAS, ¿ya? Y estos que tienen, ya hay esa hipótesis de que hay un negociado ya. Entonces, esa denuncia se convierte en hipótesis. Hay que ver de que hay documentos, de que sí hay evidencia suficiente o hay materia para poder hacer la auditoría. Entonces, hacemos la auditoría forense. Y entonces, jóvenes, ven que todo lo que construyo en mis siguientes temas
En mis siguientes temas vamos a ir avanzando, ya vamos a ir avanzando. Hemos empezado por lo más básico, por lo más general, por los conceptos, por el alcance, la formación del auditor, las cualidades del auditor, el alcance de la auditoría forense, las diferencias de auditoría forense. Después hemos entrado a los tipos de fraude. Ahora estamos viendo esquemas de fraude, el componente del fraude. Después vamos a ver los tipos de delitos y ahí ya nos vamos hasta llegar al proceso de la auditoría forense. Ya, entonces vean, estamos construyendo teoría. Estamos construyendo teoría para llegar a nuestro cometido final, aprender un poco de lo que es. Ya es tarde, hay cosas muy buenas en internet, también hay cosas que es muy bonito explicar en pizarra. Ya presencial tiene sus ventajas también. Se ha ido construyendo, se va construyendo nuestra teoría. Y entonces, yo he ido construyendo mi teoría en base a los cursos que he hecho, en base a todo lo que mi experiencia práctica del sector público de auditorías especiales, y así vamos acumulando conocimientos. Jóvenes, nos vemos el día, invitados el día de mañana a las 18:30, ¿ya? Vamos a ver un tema, lo que es los riesgos, un poco relacionado a los dos temas anteriores que hemos llevado, pero vamos a ver un poco práctica, ¿ya? Vamos a hacer una partecita de práctica y vamos a explicar, ¿ya? Porque no tienen sentido. Quiero enseñarles también un poco de mi experiencia práctica, ¿ya? Y ese es el fin. Ese es el fin, por eso es que estoy dictando la materia de auditoría forense. Jóvenes, nos vemos hasta el día y ha habido fallas de conexión. Estoy llegando a la conclusión de que el problema es, creo que es el problema del Teams, ¿ya? Como estoy en una sesión, eso me está colapsando el canal. Ya, entonces, lo que voy a hacer es ir nomás a Zoom o ir a Jitsi, ya, que es muy similar. Yo les voy a mandar el enlace. Ya